Soy Facundo Romero y este es In the House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Victoria Tolomei es curadora. Con ella vamos a hablar del cambio, de la evolución, de museos, de NFTs, de punk y criptomonedas y de cómo hoy un jaguarete podría ser un monumento. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. ¿Cómo andas, Vic? Muy bien. ¿Todo bien? Contenta de estar acá. Qué bueno. De volver a verte después de 1000 años. 1000 años literal, ¿eh? Sí. Entre pandemia y la vida misma y los cambios y las cosas. Sí. Pasó un montón de tiempo. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Como venimos haciendo como en general, siempre hacemos como que la charla gira en torno como a una palabra y a un objeto. Vamos a luego hablar de eso. Y a mí me parecía que estaba interesante, y lo charlamos justo antes de sentarnos, que hablemos como alrededor de el cambio, ¿no? Sin embargo, igual antes de empezar como alrededor de eso, yo querría que vos me cuentes un poco cómo te definirías, porque también es algo que me parece interesante para tener presente. ¿Quién es Vic? ¿Qué hace? Y después ahí entramos en el ámbito, si querés, del cambio y después en el objeto. Ok, wow. Qué pregunta. Te tiré ¿Cómo una definirías? papa caliente. No, sí, dale. Digo, Como ¿en qué momento de tu vida? Pero bueno, sí. Entiendo igual a lo que vas. Sí. Y en general cuando yo me tengo que presentar, que es un poco eso, como uno se define, ¿no? Cuando te preguntan, bueno, a ver, contanos un poco de vos o quién sos, qué haces, como que hay algo de la práctica que uno elige Eso. que define un poco quién sos, ¿no? Y yo me defino como curadora, es decir, esa fue como el camino que elegí, un poco un poco como a conciencia y otro poco porque se fue dando, ¿no? Como que terminé la secundaria sin saber bien qué hacer, me fui a vivir a Madrid a los 18 años y un poco ahí como que me fui dando cuenta que todo lo que me interesaba tenía que ver con algo relacionado a lo artístico, pero no a lo artístico como de institución o de museo, que igual también me encantaba y siempre fui de ir a museos, de ir a galerías y un poco eso gracias a mi mamá, pero sino que me interesaba un poco más todo lo que pasaba por fuera como de la institución, lo que pasaba en la calle básicamente, Okay. Como que me interesaba la cultura urbana, por ponerle como un rótulo. Y encontraste en la curaduría ese espacio donde pudieras explorar esa cultura urbana. Exacto, como que lo fui encontrando, o sea, a ver, me fui a vivir a España y dije, bueno, yo no voy a seguir ese camino típico, ¿no? Que por lo menos en mi familia se establecía, ¿no? Esto de terminar el colegio, estudiar una carrera y seguir como esa serie de pasos, ¿no? Que había que hacer. Y dije, no voy a hacer eso principalmente porque no tengo ni idea qué quiero, ni tampoco tengo ni idea quién soy, esto, ¿no? Como en ese momento. Claro. Sí sabía que había cosas que me gustaban y intereses que yo tenía, pero cuando me fui a vivir a España dije, claro, acá hay algo que se repite. O sea, a mí la adolescencia me pegó mucho por la música y por el punk rock y por el under cultural, ¿no? Esto de ir a ver bandas a, no sé, Cemento. Que era toda una contracultura. Exacto. En algún sentido. Son hermanos de lo que venís hablando. Sí, 100%. Y en estos lugares pasaba de todo, no solamente tenía que ver con la música, ¿no? Todo lo que giraba en torno a ese show que ibas a ver, ¿no? Desde el panfleto que te entregaban a la salida con un poco esto del collage y el fanzine. Sí. Y también la gastronomía, ¿no? Como el veganismo, el vegetarianismo, como toda una cultura súper interesante que a mí me fue llevando a lugares, ¿no? Y eso mismo me pasó cuando me fui a España, porque yo tendría 15 años. Cuando llegué a España a los 18 me encontré con que ese mismo circuito, si querés, que yo había encontrado en Buenos Aires que me gustaba, de repente lo encontré allá. Entonces dije, para acá hay algo. Y bueno, un poco a raíz de eso, atando cabos, ¿no? Como esto, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? Dije, para acá hay algo. Y empecé a buscar, bueno, a ver dónde podía explorar eso y encontré en la curaduría eso. Bien. Entonces, ¿Y te formaste como curadora formalmente, valga la redundancia? Sí. Yo estudié la carrera de curaduría y gestión cultural. Yo me fui a España a los 18 y volví a los 22. A los 20, sin haber estudiado una carrera ni nada. En España me dediqué a trabajar en distintos lugares, mucho relacionado al arte y la cultura, en un teatro, en una agencia de
de publicidad, más que agencia, una escuelita de publicidad, que ahí armamos un festival de creatividad iberoamericana, como que siempre estuve vinculada así, desde el hacer, ¿no? Como, Sí. Y cuando volví, que obviamente me encontré de pronto con mis amigas o mi circuito, ¿no? Ya en una etapa diferente de la vida, ¿no? Todos ya teniendo como sus trabajos, sus carreras, y dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, voy a estudiar, no tanto porque tenía ganas de hacerlo, porque realmente para mí como la institución educativa tampoco era un espacio que me interesaba mucho. Ahí también querías aplicar contracultura. Sí, pero empecé a trabajar en una galería y me di cuenta que había algo dentro de ese mundito, ¿no? O ese mundo del arte que me iba a ser necesario tener como la validación de una carrera. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer para tener una herramienta. Y estudié la carrera 5 años. Uh-huh. Y efectivamente me di cuenta que me sirvió mucho, pero que en realidad todo lo que aprendí acerca de la curaduría no lo aprendí ahí, sino que lo aprendí haciendo, ¿no? Que es un poco como la escuela que me representa, que tiene que ver con el aprender haciendo, ¿no? La autogestión, algo de eso como para mí, que tiene mucho que ver con esto que te contaba de mi adolescencia en ese mundo del under musical y de las bandas y del punk, ¿no? Esto de hazlo tú mismo y de cuestionar, como que yo encontré ahí mucho de eso. Qué loco, porque quizás mucha gente no lo sabe, pero el punk no es solamente una gente con unos pirinchos en la cabeza. ¿Viste? Porque mucha gente flashea eso y lo hablamos en otro capítulo también, que vino un invitado que justo trajo una tapa de los Sex Pistols como objeto. Okay. Y es todo un mundo, o sea, esa contracultura que el punk propone no es una rebelión gratuita, tiene todo un trasfondo súper, súper interesante y Total. Sólido. Sí, profundo. Para mí fue determinante en mi adolescencia, o sea, agradezco mucho haberme encontrado con eso, ¿no? Con esa escena, con esa música, porque como este ejercicio de la pregunta, que para mí en la curaduría es fundamental, un poco me lo dio eso, ¿no? Mira. Esto de cuestionar y esto de cuestionar el sistema y que puede sonar un poco adolescente, pero que para mí fue genial porque me permitió pensar, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿qué quiero? No voy a repetir, que quiero estudiar una carrera, ¿por qué? Como vengo de un mundo o de un ambiente en donde tal vez las cosas se hacen, ¿no? Con cierta estructura. Sí, entonces, más tradicional. Claro, y que hay que seguir un cierto camino asfaltado. Exacto. Sin tomar alternativas y sin cambios. Digo, retomando un poco lo que decíamos al inicio, y me gustaría abrir como 2 puertas. Una, el que planteabas de la pregunta. ¿Cómo es que vos usás, me interesa que nos cuentes un poco más, cómo es que vos usás la pregunta como disparador a la hora de desarrollar tus cuestiones relacionadas con la curaduría? Sí. Y ya si querés exploramos el mundo del cambio, que me parece que esto habilitó un montón de terreno, porque justamente hablaste de eso, de que yo no quiero quedarme en un lugar quieto, que me impongan. Quiero moverme y cambiar según lo que surja a partir de mi pensamiento crítico. Obvio. ¿No? Sí, a ver, en mí todo empieza siempre con una pregunta. O sea, me hago preguntas respecto a todo y creo que un poco la forma de definir cómo practico la curaduría tiene que ver con eso. A mí la curaduría me permitió no solamente hacerme preguntas, sino poder profundizar un poco en esas preguntas y convertirlas en algo, ¿no? En una muestra, en un proyecto de lo que sea, digo, artístico, cultural. Y en general en mi vida soy así, ¿no? Como que trato de hacerme preguntas y de entender las cosas y de llegar a lugares por mí misma, ¿no? Que después tal vez te haces una pregunta y llegaste a un lugar y no sé, digo, no es un lugar genial, es un lugar común. Está bien. Pero llego ahí sola, eso es como... Tu manera es esa. Sí. Y son preguntas que, no sé, tenés como... ¿Usás las mismas preguntas siempre? ¿Cómo generas esa pregunta? No, a ver, si miro un poco para atrás y miro como los diferentes proyectos míos, ¿no? Como curadora, cada época o cada momento estuvo atravesado por una pregunta o por una temática o por algo diferente, ¿no? Que son las cosas que me pasan en el momento. ¿A vos a nivel personal? Sí, a nivel personal o a nivel... Sí, a nivel personal, porque hay algo de eso también, ¿no? De hacerme preguntas respecto a lo que me está pasando y también respecto a lo que está pasando afuera, ¿no? Como que hay algo un poco como intuitivo en el sentido de poder detectar cosas o intuir cosas que están pasando y eso
convertirlo en un proyecto artístico, Bien. ¿no? No sé, a ver, ¿cómo te lo puedo ejemplificar? El año pasado, por ejemplo, que curé la Noche de los Museos, venía como preguntándome un poco respecto a los rituales, ¿no? Un poco después de la pandemia y de ese encierro y de este momento tan particular en la historia de nuestras vidas. Y venía preguntándome un poco respecto a los vínculos y cómo iba a ser y qué lugar ocupan los rituales hoy en nuestra vida. Ajá. Y a partir de eso, como te lo estoy como resumiendo, Sí, ¿no? está bien. Porque no vamos a explorar tanto eso, pero a partir de eso me empecé a hacer la pregunta también y esto ya como curadora, ¿no? Dentro de esta pregunta de los rituales y los vínculos, ¿cuál es el rol de los museos hoy, después de haber atravesado estos 2 años de pandemia? O sea, ¿para qué sirven los museos? Me preguntaba, ¿no? Como, ¿por qué están en la ciudad? ¿Para qué? Entonces empecé a ubicarlos como en el lugar de los museos guía, ¿no? Como que el museo debería ser una guía dentro de la ciudad que nos permita generar como distintas situaciones de encuentros. Como un faro. Como un faro, pero que puede operar fuera de su su espacio arquitectura. propio. Claro. Entonces, bueno, toda la propuesta curatorial de esa Noche de los Museos estuvo enfocada desde ahí. Y fueron rituales, fueron instalaciones site-specific en distintos museos, los 10 museos de la ciudad, en donde los y las artistas terminaban de completar la obra junto con el público. Bien. Y fueron todas en el espacio público, por fuera de los museos. Qué bueno. Digo, para ejemplificarte, ¿no? Como esto de cómo pongo en práctica mi ejercicio curatorial, ¿no? Pero por lo que vos planteás es como si tuvieras unas antenitas premonitorias de lo que vos considerás que va a funcionar mejor y porque el contexto te lo pide, porque la situación de la pandemia te lo pide, porque el arte digital te lo pide. Vos estás abierta a esos cambios que van surgiendo y parte de la curaduría es detectarlos anticipadamente. Creo yo, estoy haciendo ese análisis ahora, digo, pero es como parte de la curaduría es detectarlos anticipadamente para traducirlo en algo concreto y llevarlo a la vida. Sí, ahora en mi caso sí, como casi que es como un ejercicio medio terapéutico también, ¿no? Como terapéutico y, no sé, hay algo como de mirada sociológica, antropológica, claro, ¿no? Sí, tiene mucho de eso. Como en esto de las preguntas, creo que un poco la curaduría lo que me permite es tratar de entender como cosas de nuestra vida en este mundo, ¿no? Sí, a full. Como... No queda en un ámbito estanco de, bueno, esto es el arte y la vida va por otro lado. Está todo súper conectado. Eso para mí es como fundamental. Casi que parte como de un propósito que tengo como de curadora, ¿no? En esto que te decía, a mí no es que no me interese el museo, me interesa, de hecho, trabajo con museos, pero no me interesa lo que pasa dentro del museo. Me interesa el territorio museo para entender o para explorar qué nos pasa a nosotros, sí, ¿no? Como personas en este mundo, en este plano y en estas ciudades, ¿no? Y cómo el arte atraviesa, ¿no? Desde ese lugar. O sea, como que hay algo hay algo un poco como exclusivo dentro de ese mundo del arte a puertas cerradas, ¿no? Que a mí nunca me interesó. Y que además cambió, de nuevo estoy con lo del cambio, digo, Total. porque cambió, ya está, el museo cambió la historia, cambió el rol del museo hace mucho tiempo, con el arte moderno ya había cambiado y ahora de repente con esta historia de la pandemia y de repente con el arte digital la cosa va cambiando. Sin dudas. Bueno, y en eso que mencionabas, ¿no? Del cambio, para mí el cambio es fundamental, es como, en general es a donde estoy todo el tiempo como, sin proponérmelo, pero es como... Estoy todo el tiempo tratando de entender qué es eso que viene, ¿no? Eso nuevo que viene, ese cambio. O como qué pasó, qué impacto generan determinadas situaciones en nuestras vidas y cómo impacta eso en términos artísticos, ¿no? Y que, no sé, te pongo un ejemplo. Pandemia me empezó a hacer un montón de preguntas, creamos esta comunidad digital que se llama Viraliza Arte, que, bueno, hablamos mucho de todo esto que te digo. Y en ese espacio empecé a hacerme muchas preguntas de, bueno, ¿qué aprendizaje tiene que sacar el mundo del arte de esto, ¿no? Porque quedó como en evidencia de que ese sistema estaba un poco obsoleto. Y eso por un lado. Y por el otro, todo lo que se habilitó en términos de posibilidades para artistas digitales, ¿no? Como esto de blockchain, NFTs. Yo empecé a escuchar de eso, que no me pasó en el 2008, que igual me pareció interesante, un poco por la actitud como irreverente punk de Satoshi, ¿no? Sí, Nakamoto. Exacto, como dije, che, qué interesante esto, alguien que está planteando un sistema, ¿no? Contracultural en lo financiero o en lo tecnológico o en lo criptográfico. Exacto, eso me pareció fascinante, pero no me interesa el mundo, economía, finanzas, entonces no conecté, o sea, me pareció
Dije, qué cool esta persona o estas personas, pero nada más, no exploré. Ahora, cuando empecé a escuchar NFTs y cuando empecé a escuchar que a la palabra cripto se le había asociado la palabra arte, ahí sí me metí de lleno. Bien. Empecé a mi manera, ¿no? Autodidacta, a escucharme todos los podcasts, a leer todo lo que podía y me metí porque me pareció fascinante y un poco hasta adrenalínico sentir que estaba frente a un momento de cambio tan marcado, ¿no? A full. O sea que vos como curadora tenés como muchas versiones. De Victoria Curadora es la Victoria Curadora del 2000 es diferente a la del 2005 y diferente a la del 2010 y probablemente diferente a la que veamos en el 2025. Obvio. Siempre está como el cambio según el contexto y de alguna manera también lo conducís vos como que captás algo y decís, bueno, voy a ir por acá y después voy a ir por acá y después voy a ir por acá. Obvio, sí, a ver, no se me ocurre como una vida posible sin el cambio. Y sí, ahí cae, digamos, en la cultura y en lo tradicional. Sí. Creo yo. O sea, no sé, no se me ocurre, de verdad. Es como, me gusta esa característica de... Y a nivel personal, también tus cambios, ¿pensás que hicieron que tus cambios personales en los que hayas vivido en los últimos años también hacen que también cambies el norte de la curaduría? Digo, está el contexto social, pero también está el contexto personal, supongo. No sé, lo que te haya pasado en lo personal también pensás que afecta cómo ves la curaduría. Sí, no sé si lo tengo tan identificado, como hay algo de esto del cambio que para mí es lo que habilita es la posibilidad de encontrarte con una nueva versión tuya, ¿no? Que a mí eso me parece fascinante, como, bueno, a ver, descubrir algo nuevo mío y del resto me parece que siempre es interesante, ¿no? Y hace que el día a día también sea más interesante también. Entonces, todo cambio que se me presenta lo encaro con esa mirada, ¿no? De es un momento que me va a permitir descubrir algo nuevo de mí misma. Viste que, qué sé yo, hay personas que son como, tienen mucha más resistencia al cambio, ¿no? Que les cuesta un poco más. ¿Vos sos flexible en eso, digamos? ¿O tenés una mínima resistencia al inicio? No, yo soy como súper flexible. Vamos. Me agarra algo como ¿Te motiva? Me motiva, me excita el cambio. O sea, hay una posibilidad de cambio y voy ahí. O sea, no lo dudo. Mirá. Me mudé 1.000.000 de veces. Ahí va, eso es un buen ejemplo, digo, en lo personal. Me mudé 1.000.000 de veces, me encanta eso de descubrir como nuevos lugares. Y en términos personales, mis últimos años me pasaron un montón de cosas. Bueno, fui madre, digo, eso como que también generó una nueva versión mía, ¿no? Claro. Y también el desafío de encontrar como, bueno, ahora cómo acomodo esto en mi vida profesional también. Pero fue increíble. A mí personalmente me dio como una energía un poco animal, ¿no? Ahí va. Como me dio mucha energía como para poder encarar mis cosas, ¿no? De la vida, digo. Pero sí, qué sé yo, no estamos disociados, ¿no? Digo, en realidad el punto era eso, como que si bien, porque hablabas como de un contexto social, pero uno es parte de esa sociedad y no está disociado lo individual con todo como lo vivís. Es que sí, no podemos. De hecho, justo estoy por curar una muestra en Decentraland, en un metaverso. Bien. Maná y todo eso, la moneda Maná. Sí. Y bueno, estuve como escribiendo y haciéndome preguntas y todo eso. Y un poco como a la conclusión que llegué, ¿no? Y a la reflexión que llegué es ya como una mirada más sobre la historia del arte, ¿no? Y el mundo del arte es cómo la historia del arte estuvo siempre atravesada por su contexto, ¿no? Como cada momento cada capítulo de esa historia del arte estuvo determinado por la herramienta o la tecnología propia de ese momento, ¿no? Sí. Y toda la historia del arte se construyó alrededor de eso, ¿no? Cuando se descubrió el óleo, la fotografía y a la vez cómo el mercado se fue organizando en función de eso, ¿no? Entonces, hoy creo que tiene mucho que ver todo esto de la tecnología, ¿no? O sea, en realidad siempre tuvo que ver, al final, o sea, como que ese ciclo que hablabas de tecnología, contexto, esta es la tecnología del momento, sí, este es el arte que va a haber. Eso es a lo que voy. Y siempre fueron cambios, o sea, nunca fue la misma. Y esos ciclos se van como renovando. Se van renovando, no es que desaparece porque aparece una nueva herramienta, una nueva técnica, pero si no estuviese ese cambio, si no estuviese habilitado ese cambio, sería... Sí, todavía estaríamos con las pinturas rupestres. Claro. Entonces eso me copa a mí. Me quedé con la energía animal. Sí. Contame un poco del jaguarete este. El jaguarete. ¿Qué trajiste? Que no es el original que iba a traer porque lo olvidé. Pero era también un jaguarete. Era una mascarita que ibas a traer de jaguarete, pero al final vi este jaguarete que creo que es de bronce, si no me equivoco. Sí.
Es como un jaguarete de bronce para el que no lo esté viendo. ¿Por qué lo traje? Sí, ¿O por qué pensé en eso? Sí. Bueno, cuando me dijiste, voy a ser sincera con esto, cuando Sí. me dijiste traer un objeto, lo primero que vi cuando levanté la vista fue el jaguarete que iba a traer, que de por sí me parece un animal hermoso, o sea, esto ya como medio superficial, pero desde lo estético me parece una locura. Pero además, justo en esto que te estaba contando, ¿no? De cómo pienso la curaduría o cómo ejerzo la curaduría, una de las preguntas que están como recurrentes en mi día a día tienen que ver con los monumentos. Ok. Y me pregunto mucho esto, ¿no? ¿Cómo sería un monumento hoy? Si la ciudad no tuviese monumentos y hoy hay que plantear, ¿no? Bueno, vamos a hacer un proyecto de monumentos en la ciudad. ¿A qué valores responderían esos monumentos, ¿no? Porque si vos mirás, la ciudad está repleta de monumentos que tienen que ver con un contexto, con una época y que traen asociados una serie de valores, ¿no? De lo que... En general es el prócer arriba del caballo Sí, la la valentía, sí. los actos heroicos y Exacto. épicos y conquistas. Que son un poco los valores nación de ese momento, ¿no? Como qué quería contar la nación argentina de Argentina. Que por otro lado la mayoría son hombres también, ¿no? Entonces digo, si hoy hiciésemos monumentos, ¿cómo serían esos monumentos, no? Que es una pregunta que me sigo haciendo y estoy trabajando en un proyecto sobre eso. Y lo que me gustó mucho del jaguarete es que obviamente el jaguarete está en una situación crítica de peligro de extinción, pero fue declarado monumento natural y monumento vivo. Mira. Y me parece interesante esto, ¿no? De que podamos permitirnos repensar como la idea y el concepto de monumento y entender, ¿no? Que hay un vínculo que tenemos que repensar que tiene que ver con la forma en la que nos vinculamos con la naturaleza, con el hábitat, con el contexto del cual Y el monumento pensemos. podría ser una herramienta para eso, traducir este tipo de situaciones en monumentos que no necesariamente tengan que ser físicas, porque también podría ser el cambio aplicado a los monumentos. Definitivamente. Probablemente no sea ni físico el monumento de esta era, ¿no? Como esto, el jaguarete es un monumento. Bien. Y lo pensaste desde ese lugar. Y cuando lo vi, como que asocié esto, ¿no? Como me parece que está bueno esto, el ejercicio de la pregunta, en definitiva lo que nos permite es cambiar, ¿no? Conceptos, ideas, preconceptos. Y me parece que eso es un ejercicio necesario para la vida. Y como para ir cerrando sobre esto de los monumentos me interesa. ¿Hiciste algún tipo de exploración independientemente del jaguarete, que lo entiendo perfecto, además la energía que trae es un animal especial, pero esos monumentos del futuro, ¿hacia dónde pensás que pudieran ir? ¿Ya no son unos bustos de bronce en plazas? ¿Para dónde pensás? ¿Para dónde disparé el proyecto? ¿Me estás preguntando? Sí, no, me genera mucha curiosidad, porque yo a veces también veo esos monumentos en la calle o en las plazas y todo, digo, esto quedó viejo. Quedó viejo. Sí. ¿Para dónde puede ir? No sé, yo creo que hay algo interesante como en el vínculo con la tecnología, ¿no? Con explorar como un nuevo tipo de monumento digital que pueda, de alguna manera, ¿cómo se dice? Visualizarse, no necesariamente físicamente en ese espacio, ¿no? Quizás en tu celular. Sí, que sea un poco más flexible, eso me parece interesante como de explorar. Y después creo que tal vez no se trata tanto de cambiar las formas, sino los contenidos, ¿no? Me parece que hay algo de eso, de los monumentos deberían contar o representar como temáticas un poco más relevantes de nuestra era, ¿no? Es definitivamente todo lo que tiene que ver con la naturaleza, todo lo que tiene que ver con las mujeres, digo, hay que equilibrar un poco esos monumentos. Seguro. Bueno, sí, la naturaleza. Sí. Y estaba pensando, ¿no? Asocié una asociación, pero esa evolución no solo en Argentina, pero en el mundo sucede en los billetes, por ejemplo. Viste que los billetes históricamente han sido próceres y después evolucionamos como otros contenidos, pero también en billetes del mundo. Viste que dejaron de tener como el acto heroico para transformarse en expresiones de otras cuestiones. Sucede, en los billetes de Argentina con los animales, pero también sucede en otros lugares, en donde empiezan a poner otros contenidos que definen a la nación desde un lugar diferente. Total, y que están comunicando. Igual que otra cosa vintage también, ¿no? El billete. Sí, pero de nuevo, ¿no? Total. Es como rarísimo. Pero también es como un último intento de ayornar algo que por ahí no da para más. Dice, bueno, saquémosle a los 100%. Próceres, pongámosle otra cosa. A ver qué pero pasa. creo que son los últimos billetes. Después vamos a pasar al formato digital y de nuevo el cambio, ¿no? Pienso que sí. Bueno, Vic, gracias por venir, gracias por sumarte. No, gracias a vos.
y una hermosa charla. Muchas gracias. Gracias, Facu. De nada.